Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte del tutorial para hacer el arma de Samus. En este vídeo vamos a construir usando goma eva todo el cañón y lo vamos a dejar listo para imprimir. Así pues, manos a la obra. Como podéis ver, nos adelantamos un poquito, pero no os preocupéis que lo explicamos todo. Aquí os mostramos algunas de las capas ya enganchadas definitivamente usando cola de contacto. La goma eva de color negro, en el extremo, tiene un grosor de 10 milímetros y las tres tiras de color gris de unos 5 milímetros cada una. ¿Y cómo lo hemos hecho? Lo primero es recortar los detalles en nuestro patrón con unas tijeras. Pero no vamos a cortarlo de forma aleatoria. Vamos a decidir cuántas capas queremos que tenga nuestro cañón, intentando jugar siempre con los distintos grosores de goma eva de los que dispongamos. Por este mismo motivo, puede que si intentáis hacer esta prop, la cosa pueda funcionar distinta para vosotros en ese sentido. Una vez tengamos las piezas de papel cortadas, las vamos a asegurar sobre la goma eva con la que recubrimos la tubería usando unas agujas para evitar que se mueva, y vamos a trazar con un bolígrafo la silueta. Esto va a servirnos de guía para saber en qué punto exacto vamos a tener que pegar la goma eva. Además, utilizaremos el mismo patrón para cortar la goma eva del grosor que escogimos. La pieza que ahora nos veis realizando en color negro mide unos 10 milímetros de grosor. La aseguramos también con agujas y con una tiza o un bolígrafo marcamos todo el contorno. Con un cúter recortamos toda la pieza con cuidado y lo mismo haremos con las piezas restantes que forman las demás partes del relieve. Esta vez, en goma eva de color gris de unos 5 milímetros de grosor, marcamos uno de los detalles en forma de flecha que van en la parte superior del cañón. Exactamente lo mismo haremos para preparar todas las piezas restantes y con esto ya estaremos listos para pegarlas. De nuevo, hemos ido un par de pasos por delante y ya está pegada la pieza negra que cortamos al principio usando cola de contacto y siguiendo el patrón que marcamos en la goma eva amarilla. Aquí podéis ver cómo pego el último detalle que recorté, asegurándome siempre que esté en el lugar que toca, porque la cola de contacto no deja margen a errores. Ya comienza a tomar forma nuestro cañón, pero quedan algunas cosas, no tengáis prisas. Vamos a colocar las piezas ovaladas de los laterales. Las tenemos cortadas en goma eva de 10 milímetros, a la que le hemos añadido una pieza de 5 milímetros, la que veis en color gris, para conseguir un poquito más de grosor. También hemos usado un secador para deformarlas levemente, con la forma de la tubería, y así asegurarnos de que vayan a pegar bien. Tenemos la guía dibujada sobre la goma eva amarilla, en permanente, y ya podemos pegarla. También vamos a realizar en goma eva de 5 milímetros los detalles que van por encima de estos óvalos. No os preocupéis si queda todo muy cuadrado, porque nos queda mucha faena de Dremel para luego. Para realizar la parte delantera del cañón que sobresale de la tubería y que tiene un diámetro menor, hemos usado un tubo de cartón bastante duro que encontré por casa y que por suerte encajaba perfectamente. Hemos medido lo que queríamos que sobresaliese y lo hemos marcado para luego cortarlo con una sierra. Esta pieza fue recubierta posteriormente por una tira de goma eva de los chinos, de la de 2 milímetros. Comprobamos que encaje y ya podemos pegarlo usando más cola de contacto. Y así quedaría aproximadamente el cañón una vez tengamos todas las piezas más importantes pegadas en él. Ahora ya podemos continuar arreglando algunos detalles. En una taza pequeña realizamos una mezcla de agua y cola blanca a partes iguales. También cortamos unos cuadrados no muy grandes en papel de periódico. Vamos a pegar dichos trozos sobre el escalón amarillo que podéis ver en la imagen. Nosotros lo realizamos para que hubiera una rampa entre la parte más ancha del cañón y la más pequeña que realizamos en cartón. Son unas simples tiras de goma eva cortadas y pegadas. Y ahora lo que vamos a hacer es crear una especie de rampa para perder el escalonado. Vamos a recubrir toda esta zona con la mezcla y el papel de periódico para crear una base. También recubriremos en papel los laterales de la pieza que se sitúa justo debajo del cañón. Dejamos que todo seque y ya podemos continuar. Ahora vamos a tomar pasta de secado al aire y la vamos a colocar por encima de la base de papel para crear esta rampa que antes os comentaba. El papel sirve para que se adhiera mejor, ya que si lo hiciéramos sobre la goma eva podría saltar con mucha facilidad. Una vez tenemos cubierta esta parte del cañón, nos vamos a hacer lo mismo en la base, creando una transición entre la pieza y la base, tal y como podéis apreciar en el vídeo. Cuando la pasta esté seca, ya estará lista para que la podamos lijar. Tomamos diferentes trozos de papel de lija de diferente tamaño de grano y lo que vamos a hacer es intentar igualar todas las partes y lo vamos a intentar dejar lo más finito posible para conseguir un buen acabado. Como podéis ver, colocamos pasta en algún que otro lugar para lograr el acabado que a nosotros nos gustaba, pero no tenéis por qué hacerlo. Cuando todo quede bien fino, ya podemos pasar a detallar nuestro cañón.
Vamos a coger un lápiz para dibujar sobre la goma eva los detalles que tiene el arma. Dichos detalles nosotros los sacamos de la imagen de referencia. Se trata, sobre todo, de algunas líneas que tiene a lo largo del cañón y en la parte final de la boca de este. Para realizar dichas líneas utilizaremos un pirógrafo. No os preocupéis que no vamos a quemar nada más de lo necesario. Primero tomaremos un cúter y reseguiremos las líneas que dibujamos a lápiz. Esto lo hacemos para tener una guía por donde introducir el pirógrafo y tener menos peligro de salirnos. Con el pirógrafo ya caliente y una punta muy fina vamos a repasar las líneas a cúter las veces que sea necesario hasta que veamos que la goma eva se separa y queda un espacio que nos guste. Y sí, ha llegado la hora de jugar con la Dremel. Primero tomaremos la Dremel con un cabezal para lijar madera bastante grande y nos vamos a dedicar a rebajar los óvalos laterales. Nuestra intención es que quedaran muy redonditos y sin ninguna esquina recta, como podéis ver. Intentad trabajar con máscara, gafas, en un lugar ventilado y ropa vieja. Y además guantes si tenéis. No seáis tan noobs como nosotros, que casi nos da un ataquito entre el polvo en los ojos, la boca y los cortes de las manos. Pero terminamos por hacer lo mismo en ambos lados y además también redondeamos los detalles que llevan dichas piezas por encima. En el resto de la pieza solo usamos la Dremel para dejar un buen acabado si algunos cortes no eran del todo rectos, pero nada más. Y ahora la mejor parte. Como sabéis, yo he realizado el cosplay en base a una ilustración en la que el traje de Samus está en modo en la mierda absoluta. No solo el traje, sino también el cañón, así que teníamos que conseguir diferentes tipos de efectos de batalla muy brutos. No nos servían unos simples cortes con el cúter. Decidimos, pues, experimentar con nuestro juguete nuevo, un pirógrafo que me regalaron y que con los diferentes cabezales de este comenzamos a quemar la goma eva para realizar todo tipo de golpes, arañazos, heridas de bala y cualquier cosa que se nos pudiera ocurrir. No sabíamos cómo reaccionaría la goma eva y fue absolutamente un experimento, pero no podemos estar más enamorados del resultado final. Ahora es una técnica que utilizamos muy a menudo porque nos encanta. Eso sí, intentad estar en un área ventilada si la repetís y si podéis tener una máscara puesta mejor. La goma eva quemándose con el pirógrafo suelta unos humos que no huelen nada bien y que no tienen muy buena pinta, así que seguridad ante todo. Y hasta aquí la segunda parte de este tutorial. Nos vemos en la siguiente y última, en la que daremos color y vida al cañón. Esperamos que os esté gustando y si tenéis cualquier duda podéis dejar un comentario o contactarme por cualquiera de mis redes sociales, Facebook o Instagram. ¡Hasta la próxima!